¿Alguna vez te has preguntado qué significa vivir plenamente en la presencia de Dios? Esa sensación de que tu fe está en piloto automático, como si algo faltara, aunque ores, aunque vayas a la iglesia. La verdad es que muchos cristianos se han acostumbrado a tener una conexión superficial con el Señor. Pero ¿y si te dijera que la presencia de Dios está más cerca y es más accesible de lo que imaginas? Imagina despertar cada día con propósito, claridad y paz interior, sintiendo al Espíritu Santo guiándote en cada detalle de tu vida, por más pequeño o grande que sea. No es una fantasía espiritual, es una realidad disponible para todo aquel que decide rendirse y vivir en comunión total con el guía divino. El problema es que nos enseñaron a buscar a Dios solo cuando lo necesitamos, y se nos olvidó que fuimos creados para vivir en Él, no solo con Él. La buena noticia es que no tienes que seguir viviendo así, distante, frío, agotado. El Espíritu Santo no es una promesa para los más espirituales, es el regalo de Dios para todo creyente. Su presencia transforma ambientes, rompe cadenas, restaura lo que parecía perdido y renueva nuestras fuerzas cada día. Pero Sam, ¿estás listo para dar ese paso? ¿Estás dispuesto a dejar la superficialidad y sumergirte en una vida de intimidad con Dios? Si tú quieres más que religión, más que teoría, si buscas una transformación real en tu vida espiritual, entonces este video es para ti. Aquí vas a entender cómo vivir guiado por el Espíritu, cómo desarrollar una comunión continua con Él y qué hábitos te conectan con la presencia de Dios todos los días. Así que deja tu me gusta, suscríbete al canal, porque aquí crecemos juntos en Jesucristo, sabiduría bíblica y verdadera comunión. Y para sellar este momento, comenta aquí abajo: Espíritu Santo, quiero vivir en tu presencia todos los días. Hay quienes piensan que la vida espiritual se trata solo de hacer una oración rápida antes de dormir o de ir al culto los domingos. Pero vivir plenamente en la presencia de Dios es como respirar. Es constante, necesario y vital. No se trata de un ritual, se trata de una relación. El Espíritu Santo no quiere solo visitas ocasionales, Él quiere hacer su hogar en nosotros. Y cuando eso pasa, la paz interior deja de ser una idea y se convierte en una experiencia real. Como dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Imagina despertar con el alma liviana, aunque el mundo esté de cabeza. Eso no es una utopía, es una comunión genuina. La presencia de Dios guía tu día desde el primer pensamiento hasta el último suspiro de la noche. A través del Espíritu Santo, el creyente recibe dirección, consuelo, fuerza y transformación, incluso en medio de la rutina más normal. ¿Has visto a alguien que irradia paz en medio de las pruebas? Casi siempre es alguien que ha aprendido a vivir en ese lugar secreto de intimidad con Dios. No estamos hablando de supercristianos ni de personas místicas inalcanzables. Estamos hablando de gente como tú y como yo. Personas que aprendieron a soltar distracciones y enfocarse en lo que realmente importa. Y no se trata de aislarse del mundo, sino de vivir en él con su presencia dentro. Es poder oír la voz del Espíritu Santo, incluso en el tráfico, en la oficina o haciendo fila en el supermercado. Un corazón rendido es como una antena sintonizada con el guía divino, incluso en los días más comunes. Quien comienza a recorrer este camino nota una transformación silenciosa pero constante. El fruto del Espíritu empieza a brotar desde dentro: paciencia en vez de irritación, mansedumbre en lugar de reacciones explosivas. No pasa de la noche a la mañana, claro, pero cada paso de entrega revela la belleza de una vida moldeada por el Espíritu. Y es en esa entrega continua donde descubrimos el poder de una verdadera rendición. Muchos todavía creen que para tener comunión con Dios hay que ser perfectos, como si el Espíritu Santo fuera una recompensa para quienes no fallan. Pero en realidad,
Él se manifiesta con más fuerza justamente en nuestra debilidad. La rendición no significa rendirse ante los problemas, sino cambiar de lugar, dejar de depender del control humano y confiar en la dirección divina. En 2 Corintios 12:9, el Señor nos recuerda: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es ahí donde la entrega se convierte en libertad. Rendirse no es lo mismo que quedarse de brazos cruzados. No se trata de esperar que todo caiga del cielo. Es ponerlo todo en manos de Dios y decir: moldea mi vida, guíame, transfórmame. Es dejar de pelear con nuestras propias fuerzas y aceptar la ayuda del Espíritu Santo como el verdadero mentor de nuestra vida espiritual. Un ejemplo práctico: en lugar de intentar resolver todo solo, empieza el día diciendo: Espíritu Santo, ayúdame a actuar con sabiduría en el trabajo hoy. Eso es rendición activa. Cuanto más nos rendimos, más íntima se vuelve nuestra relación con Dios. Es como si las barreras empezaran a caer, el orgullo, el miedo, la necesidad de control, y en su lugar se abre un espacio libre para la comunión. El fruto del Espíritu comienza a florecer cuando dejamos de intentar producir resultados humanos y dejamos que el cielo nos guíe. Y créeme, la paz interior que nace de esa entrega no se puede encontrar en ninguna fórmula del mundo. Esa entrega no ocurre de una sola vez, es diaria, intencional, constante. Son decisiones pequeñas: perdonar, escuchar antes de reaccionar, buscar la presencia de Dios antes de tomar una decisión. Cada acto de obediencia fortalece esa rendición, y cuanto más rendidos estamos, más receptivos somos a las promesas que Dios ya nos dio, pero que muchas veces dejamos pasar sin darnos cuenta. Una de las verdades más reconfortantes del Evangelio es que el Espíritu Santo no es una visita ocasional, sino una promesa permanente. En Juan 14:16, Jesús dijo: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Esto no es una metáfora, es un compromiso eterno. Él habita con nosotros, nos fortalece, nos enseña y nos consuela. Y más aún, está con nosotros incluso en los momentos más cotidianos del día, como esa conversación difícil, ese instante de duda, o incluso en el tráfico pesado de las 6 de la tarde. Pero ¿cómo sabemos que Él está actuando? Es sencillo: por los frutos. Gálatas 5:22-23 nos da una señal clara de una vida llena del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es como si esos frutos fueran señales de que estamos en sintonía con el guía divino. Cuando esas cualidades empiezan a surgir en nosotros, incluso en medio de pruebas, sabemos que algo ha cambiado por dentro. ¿Y si no ves esos frutos con frecuencia? No te condenes. Más bien, míralo como una invitación a una rendición más profunda y a renovar tu comunión con Dios. Muchos confunden manifestación espiritual con algo espectacular, pero la verdadera vida espiritual se nota en lo cotidiano, en la paciencia con los hijos, en la bondad hacia un desconocido, en la fidelidad silenciosa. La transformación comienza invisible, pero crece con constancia. Estas promesas no fueron dadas solo a los apóstoles o a líderes espirituales. Son para todos. El Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, como profetizó Joel. Así que sí, también para ti. Tu vida puede y debe reflejar esos frutos, pero antes de ir tras ellos, es necesario estar bien plantado en su presencia. Y ahí es cuando nos damos cuenta de qué cosas pueden estar interrumpiendo esa comunión tan preciosa. La mayoría de las personas desea experimentar más de la presencia de Dios, pero pocas se dan cuenta de las barreras invisibles que se van acumulando con el tiempo. Las distracciones, por ejemplo, parecen inofensivas: una notificación por aquí, una serie por allá, pero al sumarse terminan apagando nuestra intimidad con Dios. La Biblia en Hebreos 12:1 es clara: despojémonos de todo lo que nos estorba y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Eso incluye no solo el pecado, sino también todo lo que roba nuestra paz y comunión.
El miedo también paraliza. Muchos tienen temor de rendirse por completo, como si obedecer a Dios fuera sinónimo de perder el control de sus vidas. Pero la verdad es lo contrario. Cuando soltamos el control, encontramos la verdadera libertad. El Espíritu Santo actúa donde hay rendición, no resistencia. El orgullo, por su parte, bloquea la transformación. Yo no necesito cambiar, así soy yo y punto. Son frases que revelan una coraza que impide el toque divino. El espíritu es tierno, pero no se impone. Otro bloqueo común es la culpa. Cuando alguien falla, a veces se aleja de Dios creyendo que primero debe limpiarse para volver. Pero eso es un error. Es justamente en la debilidad donde el Espíritu nos atrae con mayor ternura. Su presencia no nos rechaza cuando pecamos, nos invita a la libertad. Por eso, aprender a confesar, arrepentirse y comenzar de nuevo es una parte esencial del camino espiritual. Hasta grandes hombres de Dios pasaron por ese ciclo de caída y restauración. Y por último, la falta de perdón. Guardar resentimientos y heridas crea una barrera espiritual que enfría incluso los momentos más sinceros de oración. Quien quiere vivir una vida transformada necesita aprender a perdonar, aunque cueste. ¿Un paso práctico? Escribe el nombre de esa persona en un papel, ora por ella durante una semana y pídele al Espíritu Santo que renueve tu corazón. Porque una vida llena de la presencia solo es posible cuando soltamos los pesos que nos alejan del amor verdadero. Quien quiere vivir una vida espiritual profunda necesita más que buenas intenciones, necesita hábitos. La intimidad con Dios se cultiva en el terreno de la constancia. No se trata de ritos vacíos, sino de prácticas que mantienen el corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Efesios 6:18 dice: Oren en todo momento en el Espíritu, con todo tipo de oraciones y peticiones. Es decir, la oración no es solo hablar con Dios, es mantenerse conectado con Él durante todo el día. Orar en el carro, en la ducha, en el silencio, es vivir con una conciencia constante de su presencia. Meditar en las Escrituras es otro paso práctico muy poderoso. No me refiero a una lectura apurada solo para cumplir. Me refiero a reflexionar, profundizar, saborear lo que el Espíritu está revelando en ese texto. Un consejo útil es tener un cuaderno espiritual, anotar pensamientos, oraciones, promesas. Esto no solo ayuda a fijar la palabra en el corazón, sino que también se convierte en un testimonio visible de tu transformación con el paso del tiempo. Y si no sabes por dónde empezar, los salmos son una excelente guía para el alma. Otro hábito muy valioso es la quietud. Puede parecer extraño, pero detenerse, callar el alma y simplemente estar ante Dios es uno de los actos más profundos de rendición. En ese silencio, el Espíritu Santo habla con claridad, muestra lo que necesita ser sanado y derrama paz interior. Puedes hacerlo 5 minutos al día, con los ojos cerrados en un cuarto tranquilo o incluso en un parque. El secreto está en hacerlo con regularidad. La obediencia también se construye en pequeños gestos, como perdonar, apagar la televisión para orar o poner un himno en lugar de quejarse. Y por último, la vida en comunidad. A veces creemos que podemos mantener viva la llama espiritual por nuestra cuenta, pero Dios nos diseñó para vivir en comunión. Grupos de oración, discipulados, reuniones en casa. Todos son espacios donde el Espíritu se mueve con libertad. La vida espiritual florece cuando la rendición se une a la práctica. Y mientras más lo practiques, más real se vuelve la presencia de Dios en tu día a día. Y si todo esto te parece lindo, pero sientes que aún te falta motivación, solo espera a experimentar lo que es vivir con el Espíritu guiándote cada mañana. Muchas personas piensan que seguir la guía divina requiere horas y horas de ayuno y oración todos los días, pero no es así. A veces una simple frase lo cambia todo. Espíritu Santo, guíame hoy. Dicha con sinceridad, esta oración matutina tiene el poder de alinear la mente con los propósitos de Dios. Es como ajustar la brújula antes de salir de casa. El corazón se rinde,
el alma se aquieta y la vida espiritual comienza a tener dirección. La intimidad con Dios no nace del ruido, sino de la entrega en lo secreto. Imagínate despertar y antes de mirar el celular, levantar las manos y decir: «Hoy es tu día, Señor, enséñame a obedecer». Parece algo pequeño, pero este tipo de actitud activa la presencia de Dios de forma muy real. Leer un capítulo de la Biblia por la mañana, escuchar una alabanza mientras te cepillas los dientes, orar mientras preparas el café, todo eso son formas de comenzar el día conectados con el Espíritu. Y créeme, eso trae una paz interior que el mundo no puede ofrecer. Es como si el cielo caminara contigo. Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda: confía en el Señor de todo corazón, y Él enderezará tus caminos. No es poesía vacía, es una realidad que viven quienes se rinden de verdad. Cuando confiamos y obedecemos al toque del Espíritu Santo, las decisiones se vuelven más claras, nuestras reacciones más suaves, e incluso los imprevistos del día se transforman en oportunidades para crecer. La comunión con el Espíritu se nota en los detalles, en los gestos, las palabras, las intenciones. Ya sea en una conversación difícil, una decisión laboral o en la forma en que usamos el tiempo, el Espíritu Santo quiere guiarnos en todo. Y no hace falta tener un gran llamado para vivir esto, solo hace falta estar dispuesto. Empieza con lo pequeño, una oración sincera, una canción de adoración, un versículo pegado en la nevera. Una vida llena del Espíritu comienza con pasos sencillos, y en poco tiempo te darás cuenta de que ya no caminas solo. No hay argumento más fuerte que un testimonio real. Una cosa es que alguien diga que Dios transforma, y otra, muy distinta, es ver a alguien que fue libre de la ansiedad, restaurado de un vicio o sostenido por Dios cuando todo parecía perdido. La acción del Espíritu Santo en la vida de las personas va más allá de la teoría. Se traduce en sanidad, libertad y transformación. Y cada historia se convierte en una prueba viva de la presencia de Dios, de su poder y de su fidelidad en medio de las luchas. Apocalipsis 12:11 dice: «Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio», lo cual nos recuerda que nuestra historia tiene poder. Cuando alguien comparte cómo el Espíritu Santo lo guió en medio del dolor o cómo su comunión con Dios restauró su matrimonio, eso despierta fe en quienes escuchan. Los testimonios son como semillas, caen en corazones rotos y empiezan a brotar esperanza. No se trata de lo buenos que somos, sino de lo bueno que es nuestro Dios. Conocí a un joven que, después de años atrapado en la pornografía, finalmente se rindió. Dijo que fue una noche cualquiera cuando oró: «Espíritu Santo, si estás aquí, libérame». Y esa madrugada sintió como si una luz invadiera su oscuridad. Rompió todo lo que lo ataba, lloró, se arrodilló, y desde entonces empezó una caminata de intimidad con Dios. Hoy lidera un grupo de apoyo para jóvenes, y su testimonio es una llama que enciende otros corazones. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de transformación. Y quizás, sin darte cuenta, tu propia historia está siendo escrita ahora. Aquello que hoy parece dolor o desierto puede convertirse mañana en un testimonio que toque otras vidas. Dios usa a los que nadie espera. Él levanta a los caídos. Y el Espíritu Santo no actúa solo en los púlpitos, también se mueve en silencio, en lo cotidiano, en cada entrega diaria. Así que sigue adelante, porque donde hay entrega, hay fruto, y donde hay fruto, hay gloria. Vivir una vida llena del Espíritu Santo es como salir de un cuarto encerrado y respirar aire fresco de montaña. Las preocupaciones siguen ahí, pero la paz interior se vuelve más profunda que el ruido exterior. Es una experiencia de comunión constante con Dios, donde el creyente camina con una claridad que solo el guía divino puede dar. El Espíritu no solo consuela, también fortalece, transforma el caos en dirección y el desespero en una fe firme y práctica. Gálatas 5:22-23 describe ese panorama con detalle.
Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos no nacen por esfuerzo humano, sino por la presencia constante del Espíritu. Por eso, incluso en tiempos difíciles, quien vive en intimidad con Dios logra mantener la calma, actuar con sabiduría y resistir las distracciones. Los frutos espirituales no son solo virtudes, son señales de una vida transformada. Una mujer me contó que, tras años de un matrimonio complicado, comenzó a dedicar 10 minutos al día a una oración sincera y a leer la palabra. Poco a poco fue siendo moldeada. Su esposo, que antes era distante, empezó a notar su paz y le preguntó qué había cambiado. Ella respondió: «Ahora camino con el Espíritu Santo». En menos de un año estaban orando juntos. No es magia. Es rendición, es obediencia diaria, es fruto del Espíritu manifestándose donde menos se espera. Y lo más hermoso es que estos frutos no solo bendicen a quien los vive, sino también a quienes lo rodean. La transformación personal produce transformación colectiva. Las relaciones se restauran, los ministerios florecen, la comunión crece y la presencia de Dios se vuelve visible en lo cotidiano. Pero nada de eso sucede sin entrega. Y si aún sientes que todo esto te queda lejos, tal vez todavía no te hayas abierto completamente a rendirte al Espíritu Santo. Llega un momento en la vida espiritual en que la invitación de Dios ya no se puede ignorar. Ya no se trata solo de portarse bien o de hacer todo correcto, sino de una entrega total. El Espíritu Santo no está buscando creyentes perfectos, sino personas disponibles. ¿Y sabes qué es lo más liberador? Descubrir que el punto de partida de la vida espiritual no es la fuerza, sino la rendición. Santiago 4:8 lo expresa con ternura y firmeza. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. La entrega diaria no es algo que se hace una sola vez, sino una actitud del corazón. Comienza en momentos simples, al despertar y decir: «Espíritu Santo, hoy me rindo a ti». Al enfrentar una decisión difícil y orar: «Señor, guía mis pasos», o incluso cuando todo parece estar bien, reconociendo que no podemos solos. Esa actitud abre espacio para la comunión, promueve transformación y nos saca del piloto automático espiritual. Una vida llena del Espíritu se construye con pequeñas decisiones diarias de entrega. Muchas personas creen que no están listas para dar ese paso. Dicen cosas como: «Tengo demasiados errores. Primero tengo que ordenar mi vida», o «No siento nada». Pero el llamado a entregarse no es para cuando todo esté en orden. Es justamente lo que empieza a poner las cosas en su lugar. Dios se revela en medio del caos. El Espíritu Santo actúa donde hay disposición, no perfección. Es en ese lugar de vulnerabilidad donde Él trae sanidad, dirección y libertad. La rendición es el inicio de una vida verdaderamente libre. Entonces, la gran pregunta es: ¿estás dispuesto a dar ese paso? Porque no se trata solo de mejorar tu vida espiritual, sino de nacer de nuevo por dentro, de vivir con una paz interior que permanece incluso en tiempos difíciles, de ver la vida con los ojos del Espíritu. Ahora que ya comprendiste lo que significa vivir plenamente en la presencia del Espíritu Santo, queda una pregunta. ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Seguirás viviendo tu fe en la superficie o vas a decidir dar pasos concretos hacia una rendición total? Piénsalo bien. ¿Cómo sería tu rutina si la paz interior y la guía divina fueran tu compañía constante, incluso en medio de las dificultades? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo transforme tus actitudes, tus palabras, tus relaciones? ¿Qué tal si empiezas hoy mismo con un pequeño gesto, una oración sincera, un momento de silencio para escuchar la voz de Dios, o incluso escribir tus experiencias en un diario espiritual? Recuerda que cada paso cuenta en la construcción de una vida llena del fruto del Espíritu, fruto que nace de la obediencia y la comunión diaria. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has enfrentado para vivir esa intimidad con Dios?
¿Has vivido algún momento de libertad que solo llegó cuando decidiste rendirte al Espíritu? Compártelo en los comentarios, porque tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita en su camino. Y para seguir creciendo juntos en esta jornada, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Aún hay mucho por descubrir sobre la vida espiritual, la transformación, la rendición y el mover del Espíritu Santo. Quédate conmigo en los próximos videos y permite que Dios siga obrando en tu vida de forma profunda y real. Deseo de corazón que estés bien. Que Dios bendiga tu vida y a tu familia. Hasta pronto.